El gnosticismo es una de las interpretaciones más misteriosas y controvertidas del cristianismo. Esta es una interpretación de textos antiguos donde todo está al revés, donde el Dios del Antiguo Testamento podría ser falso, el universo creado por error y la salvación proviene de un conocimiento secreto que libera tu espíritu, no de la fe en Jesucristo. Estas son las historias que la iglesia primitiva no quería que sobrevivieran, y casi no lo lograron, hasta que un campesino en Egipto abrió una vasija enterrada en 1945 y reescribió por completo lo que pensábamos que sabíamos sobre la interpretación más antigua de la Biblia. Así que abróchate el cinturón, porque esto es el cristianismo al revés. Así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento de religión. Hola a todos, bienvenidos al Campamento de Religión. Soy Marc Gagnon, gracias por estar en mi tienda. Cada domingo exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todas las religiones del mundo, de todos los tiempos. Así es, cubrimos todo, desde el cristianismo, el hinduismo, el islam, el mormonismo, los testigos de Jehová, y hoy algo quizás más misterioso. Pero como siempre, antes de comenzar, solo quiero agradecer a todos los que apoyan este canal. Por favor, echen un vistazo a History Camp. Si les gusta más contenido de historia, por favor suscríbanse y echen un vistazo a Camp Gagna. Ahí hago muchas entrevistas y hablo de temas como ocultismo, ovnis y agentes de la CIA, entre otros. Y gracias por sintonizar, lo aprecio. Y como siempre, gracias a Cristos por sacar tiempo de su apretada agenda de conocer y seducir a cientos de mujeres por todo el país. Es todo un Casanova y hoy apartó tiempo de su agenda para acompañarnos. ¿Cómo estás? Estoy bien, Cristos. No tenemos tiempo, ¿de acuerdo? Hoy hablaremos sobre el gnosticismo. ¿Lo has escuchado un par de veces? Ya hemos hablado de eso varias veces en este programa. Pero hoy vamos a hacer un análisis profundo sobre lo que realmente es, de dónde viene y qué afirman creer los gnósticos. Y esto es una especie de interpretación de textos bíblicos antiguos como la Torá, y reelaborados de una manera que resulta inquietante si eres de la corriente cristiana. Esta es una versión donde la historia de Adán y Eva cambia totalmente, y que el Dios del Antiguo Testamento no es el verdadero Dios en absoluto, donde el mundo material en el que vivimos fue creado por error, y la salvación no viene de la fe, sino del conocimiento oculto secreto. El gnosticismo fue uno de los movimientos más controvertidos del cristianismo primitivo, suprimido y casi borrado de la historia. Y hoy vamos a hablar de todo eso, de dónde viene y por qué siquiera sabemos de su existencia hoy en día. Para entender el gnosticismo, debemos regresar a diciembre de 1945. En el Alto Egipto, cerca del pueblo conocido como Nag Hammadi, hay un agricultor llamado Muhammad Ali al-Zaman, que está cavando para sacar fertilizante de un suelo antiguo para una de sus granjas. En la base de un acantilado, palea tierra y de repente la pala golpea algo duro. Pero no es una roca, es un frasco grande, como sellado. Ahora Muhammad descubrió este frasco y de repente se asustó. Él piensa, no sé qué es esto. ¿Tiene como un djinn adentro? Por si no sabes qué es un djinn, ya hemos hecho episodios sobre eso, y él está cerca de los acantilados de Jabal al-Tarif ahora. Había 12 códices de papiro encuadernados en cuero, parte de un 13º, y más de 50 textos. Y ahora, estos textos son conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi. Y en estos textos se incluían los evangelios gnósticos, o lo que se conoce como los evangelios gnósticos, las obras herméticas e incluso un fragmento de la República de Platón. La Biblioteca de Nag Hammadi, como la llamaron los estudiosos, incluía numerosos escritos distintos, y simplemente se convirtió en una explosión absoluta de personas, interesados en investigar interpretaciones antiguas de la Biblia y de la Torá. Ahora, algunos eran evangelios que nunca llegaron a formar parte de la Biblia, y podemos explicar cómo y por qué otros eran, ya sabes, tratados filosóficos o visiones místicas, guías espirituales. Muchos de ellos provenían de comunidades que los primeros líderes de la Iglesia habían calificado básicamente como herejes. Y por primera vez en básicamente 2000 años podemos leer realmente lo que estos llamados herejes escribieron, y no solo lo que sus enemigos decían sobre ellos. El hallazgo fue impactante. Antes, casi todo lo que sabíamos de grupos como los gnósticos provenía de sus opositores. Los padres de la Iglesia escribían ataques mordaces contra ellos, y sus escritos fueron suprimidos por mucho tiempo. Sin embargo, las ideas persistieron y los primeros líderes de la Iglesia escribieron en contra de ellas.
Ahora teníamos sus libros y enseñanzas reales y lo que realmente creían. Y pintaron un panorama del cristianismo primitivo que era mucho más extraño, diverso y controvertido de lo que cualquiera podría haber imaginado. Antes de continuar, quiero aclarar que no soy gnóstico. No crecí dentro de la tradición gnóstica, ni esa interpretación bíblica. Como católico realmente no comparto la interpretación gnóstica. Pero en el espíritu de este programa haré un intento de buena fe para tratar de entender y explicar sin prejuicios. Pero solo quiero dejar eso en claro. Si parece que estoy coqueteando con estas ideas, no es así. Solo trato de entender realmente de dónde vienen. Hoy en día, la biblioteca de Nag Hammadi es nuestra principal fuente para entenderlos. Ahora, lo interesante de estos textos es que revelan que en los primeros días del cristianismo no existía una sola iglesia con un conjunto de creencias acordadas. En cambio, había muchos movimientos cristianos diferentes que competían y luchaban por ver qué ideas serían realmente canonizadas como la única iglesia verdadera. Cada uno aseguraba comprender realmente el mensaje de Jesús. Los gnósticos fueron uno de los grupos más influyentes, controvertidos y distintos de la futura creencia ortodoxa, lo cual, en mi opinión, es la razón por la que es tan interesante leer sobre esto ahora. Antes de continuar, necesitamos entender de qué estamos hablando realmente. Cuando decimos gnóstico ahora, la palabra proviene del término griego antiguo gnosis, que literalmente significa conocimiento. No se trata de un conocimiento común, como saber el teorema de Pitágoras. Es un tipo especial de percepción, una comprensión profunda e intuitiva de la verdad espiritual que va más allá de la información cotidiana. Piénsalo así. Puedes leer 100 libros de natación y memorizar técnicas, pero no es igual que saber nadar realmente. Y la gnosis es esa misma idea. Es, ya sabes, como ese conocimiento directo y experiencial de Dios, excepto que se aplica a, ya sabes, entender lo divino y el universo y todo eso. En la antigüedad, varios grupos mencionaban la gnosis de forma positiva. Incluso maestros cristianos como Clemente de Alejandría usaban la palabra para describir este entendimiento espiritual superior. A los místicos islámicos se les llama sufíes y a veces gnósticos por buscar conocimiento directo de Dios. Cuando los historiadores mencionan a los gnósticos con G mayúscula, suelen referirse a algo más específico. Y este es un movimiento particular dentro del cristianismo primitivo que desarrolló una mitología elaborada sobre la naturaleza de la realidad, la salvación y el propio Dios. Ahora, aquí es donde se complica, porque los estudiosos han pasado décadas discutiendo exactamente quiénes cuentan como gnósticos con G mayúscula. Algunos expertos usan el término para referirse a grupos antiguos que valoraban el conocimiento espiritual secreto. Cristianos, no cristianos, básicamente cualquiera que estuviera interesado en comprender el conocimiento de lo divino. Agruparían a grupos como los valentinianos, los marcionitas, los setianos, los maniqueos o incluso los hermetistas. Bajo este gran paraguas del gnosticismo, algunos estudiosos creen que este enfoque es muy confuso y amplio. Ellos dirían que el gnosticismo es una etiqueta moderna que aplicamos a varios grupos antiguos muy distintos entre sí. Y según este punto de vista, no existe un movimiento gnóstico unificado, solo un montón de comunidades separadas que casualmente comparten algunas ideas similares. Hoy en día, muchos historiadores toman un camino intermedio. Académicos como David Brack abogan por una definición más estrecha y precisa. En su opinión, los gnósticos se refieren específicamente a una escuela de pensamiento influyente dentro del cristianismo primitivo, un grupo que a menudo se llama los setianos, llamados así por Set, el tercer hijo de Adán y Eva según la Biblia. Esa es la perspectiva que vamos a seguir aquí. Nos enfocamos en el movimiento gnóstico central y también mencionaremos grupos relacionados como los valentinianos, influidos por ideas gnósticas. Ahora, entender a los gnósticos es complicado porque durante siglos las principales fuentes que teníamos provenían de un grupo conocido como los heresiólogos. Esto parece un término médico, pero no lo es. Eran escritores cristianos tempranos dedicados a señalar y combatir lo que consideraban herejía o falsas enseñanzas. El más famoso fue Ireneo, obispo que vivió en la actual Lyon, sur de Francia, a finales del siglo II. En 180, Ireneo escribió una extensa obra con un título peculiar. Ese era la detección y derrocamiento de la gnosis, falsamente llamada así, aunque normalmente solo se le llama contra las herejías. En esa obra atacó duramente a los gnósticos y sus seguidores. Como los valentinianos, él decía que no comprendían el cristianismo y crearon una perversión demoníaca de la verdadera enseñanza de Jesús.
Así que realmente no se andaba con rodeos. Incluso rastreó sus ideas hasta un mago llamado Simón Mago, y básicamente trató de desacreditarlos por asociación con Simón Mago. Es una historia fascinante que está en los Hechos y en la Biblia, así como en los Hechos de Pedro, un libro no canónico que describe a este hechicero como un supervillano del cristianismo. Volaba por la habitación toda una historia secundaria loca. Tal vez luego hagamos un episodio sobre eso, pero igual es importante saber que herejía no siempre significó lo mismo que ahora. Ahora pensamos en la herejía como, oh, estás hablando de cosas que están mal, básicamente lo que crees está equivocado. Esta idea es herética, y en aquel entonces simplemente era como una escuela de pensamiento u otra forma de pensar. Gracias a escritores como Ireneo, el término se volvió un insulto que significaba enseñanza peligrosa y falsa. Ahora, a pesar del evidente sesgo de Ireneo contra los gnósticos, sus escritos han sido increíblemente valiosos para los historiadores. Porque cuando comparamos lo que él escribió sobre las creencias gnósticas con los textos gnósticos reales descubiertos en Nag Hammadi, encontramos que fue sorprendentemente preciso. Tenía acceso a sus escritos y entendía sus enseñanzas, aunque pensara que estaban equivocados. Aunque Ireneo escribía propaganda de la Iglesia para guiar a la gente por el camino correcto. Aún podemos confiar en gran parte de lo que dice sobre el gnosticismo y sigue siendo una de las mejores fuentes para entenderlo. Sin embargo, Ireneo no fue el único que combatió a estos herejes para comprender el cristianismo primitivo. Debemos analizar qué revelan estos ataques sobre el panorama religioso de la época. El descubrimiento en Nag Hammadi nos dio una ventana realmente valiosa para entender la dinámica del cristianismo primitivo. Por ejemplo, Atanasio de Alejandría envió en 367 una carta a todas las iglesias de Egipto, y en ella les dijo exactamente qué libros podían leer como escritura. Él fue uno de los primeros escritores cristianos en enumerar los mismos 27 libros que la mayoría de los cristianos hoy reconocen como el Nuevo Testamento, y él escribió: en estos libros solamente se proclama la enseñanza de la piedad, que nadie les agregue ni les quite nada. Luego condenó a quien enseñara con libros fuera de la lista oficial. Ahora, lo fascinante es que los textos de Nag Hammadi datan aproximadamente de la misma época que la carta de Atanasio. Es probable que los cristianos cercanos leyeran y copiaran estos libros gnósticos. Algunos estudiosos creyeron que el decreto de Atanasio provocó que estos escritos se ocultaran. Obligaron a los primeros creyentes gnósticos a enterrar estos textos en el desierto para protegerlos. Pero el erudito David Brack ofrece una interpretación diferente. Él argumentó que Atanasio no estaba escribiendo desde una posición de poder y confianza, sino que estaba escribiendo desde una posición de ansiedad y miedo. El ámbito cristiano seguía lleno de grupos e ideas rivales, todos con sus propias prácticas y sus propias escrituras, y realmente su propia filosofía sobre lo que significa seguir a Jesús. Así que Atanasio estaba intentando crear un canon cerrado de libros. Y realmente reflejaba un conflicto más profundo sobre la autoridad cristiana y lo que realmente significa ser un seguidor de Jesús. Así que, en otras palabras, estamos echando un vistazo a estas versiones rivales del cristianismo. En ese entonces, sin resolverse todo, los cristianos estaban representados por Atanasio. Querían un conjunto cerrado de escrituras, organizadas por obispos y parroquias, que afirmaran tener sucesión apostólica. La idea de que los obispos rastrean su autoridad hasta los apóstoles originales. Y por otro lado, de alguna manera representado por el texto de Nag Hammadi. Había otros grupos cristianos primitivos que no veían ningún problema en interpretar, escribir y leer nuevos evangelios, y estaban interesados en la especulación mística o filosófica. Su autoridad también era muy diferente. Grupos como los valentinianos creaban círculos de estudio en torno a líderes carismáticos, no con la jerarquía de la Iglesia. Así que cuando leemos los duros ataques escritos por los heresiólogos, tenemos que recordar este contexto, ¿verdad? Estos escritores aún no ganaban. Sigue la lucha por definir ser cristiano en la iglesia primitiva. Usando la analogía de David Brack, seguían compitiendo. La carrera no acababa. Y no estamos viendo una iglesia ortodoxa, unificada luchando contra grupos disidentes. Estamos viendo múltiples variedades de cristianismo, todos buscando definirse y decidir quién estaba dentro o fuera de la burbuja cristiana. Así que cuando leemos los ataques escritos por los primeros padres de la Iglesia contra los herejes, necesitamos recordar este contexto. Los escritores de esa época aún no habían ganado. Usando una analogía del erudito David Braque, que por cierto antes dije Brach, pero es Brachi. Disculpa, lo siento. Si vieras cómo se escribe, lo entenderías. También disculpas para tu familia y antepasados. David Braque dice que estos primeros padres de la Iglesia todavía estaban compitiendo. La carrera no había terminado.
No se trata de una iglesia ortodoxa unificada contra un grupo disidente, sino de varias formas de cristianismo. Todos tratando de definirse a sí mismos, tratando de determinar quién está dentro del círculo y quién está fuera ahora. La biblioteca de Nag Hammadi reflejaba la diversidad de ideas en la iglesia temprana. La colección reúne textos del canon ortodoxo, como los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero también contenía escritos de la escuela gnóstica, como el libro secreto de Juan o el Evangelio de Judas. Existen obras valentinianas como el Evangelio de la Verdad y textos de otros movimientos cristianos, como el Evangelio de Tomás. En otras palabras, el cristianismo primitivo era un caldero burbujeante de diferentes ideas e interpretaciones, así que hemos establecido que el cristianismo temprano era muy diverso. Y muchas personas competían por quién ocuparía realmente la posición ortodoxa. Ahora, enfoquémonos específicamente en los gnósticos. El mito gnóstico es famoso por su complejidad y reinterpretar radicalmente las enseñanzas bíblicas, así que profundizaremos en algunos según la enseñanza gnóstica. Antes de que existiera el universo material, había un vasto reino divino lleno de estos seres espirituales conocidos como eones. Y juntos, estos eones formaban lo que los gnósticos llaman la totalidad, o el pleroma, que básicamente es una palabra griega que significa plenitud. Ahora todo esto sucedió fuera del tiempo, así que no hay un antes o un después, y ese marco ni siquiera tiene sentido aquí. Pero comencemos desde el principio. Si es que hay uno, en el centro de todo está el Dios absoluto supremo. Los gnósticos llamaban a esta fuente divina con muchos nombres: el uno platónico, o la mónada, el padre de la totalidad, y más comúnmente, el espíritu invisible. Ahora, el Dios supremo está más allá de toda comprensión humana. No puedes describirlo, no puedes comprenderlo, y sin embargo es la fuente de todo lo que existe. De hecho, todo existe dentro de él. Del libro secreto de Juan dice que el uno es el espíritu invisible. No debemos pensar en él como un dios, ni como algo parecido a un dios, porque es más grande que un dios, ya que no hay nada por encima de él, ni ningún señor sobre él. No existe dentro de nada inferior a él, ya que todo existe dentro de él, porque él se estableció a sí mismo. Es eterno ya que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca le ha faltado nada para completarse, más bien, siempre es absolutamente completo en luz. Así que puedes entender que esto es algo muy amplio y grande, que es casi más grande que Dios, es como lo están describiendo. Este espíritu invisible es conciencia pura, se piensa y conoce a sí mismo de forma incomprensible para nosotros. A través de esta autoconciencia, evoluciona hacia el complejo mundo de los eones que conforman la totalidad. Piensa en los eones como pensamientos de Dios sobre sí mismo, idénticos y a la vez distintos de Él. Es como un reflejo en un espejo. Eres tú, pero al mismo tiempo no eres tú. El erudito David Bracci lo explica de esta manera. Los eones que conforman la totalidad resultan del conocimiento o pensamiento del espíritu invisible sobre sí mismo. Son su pensamiento o su intelecto en toda su complejidad. También forman un reino espiritual, el equivalente al reino de las formas ideales de Platón. Para los gnósticos, la totalidad de los eones es real y eterna. El mundo material es una imitación defectuosa de la totalidad y está destinado a perecer. Así que estos eones son seres divinos, cada uno nombrado según un atributo divino. Son conceptos puros que se convierten en entidades espirituales, y apenas podemos ver el reflejo más tenue de cómo son realmente en nuestro mundo material. Así que, para poner a todos al tanto, tienes al espíritu invisible que es más grande que cualquier cosa que se pueda comprender, jamás. De sus pensamientos surgen estos eones con atributos positivos. Esto se filtra a nuestra realidad, de la que solo percibimos un fragmento, incluso solo pensamientos de esta gran conciencia. Justo. Ahora, el primer eón que surge del espíritu invisible se llama previsión, también conocido por el nombre Barbelo. Así que del libro secreto de Juan dice esto. En otras palabras, el pensamiento del espíritu invisible se hizo realidad, y ella, quien apareció en su presencia con una luz resplandeciente, surgió. Ella es el primer poder que precedió a todo y surgió de su mente como premeditación. Su luz brilla como la luz del Padre. Ella, el poder perfecto, es imagen del Espíritu perfecto e invisible de la Virgen. Primer poder, gloria de Barbelo, gloria perfecta entre los eones y de la revelación. Ella glorificó y alabó al Espíritu Virgen, porque gracias al Espíritu ella había surgido. Ella es el primer pensamiento, la imagen del Espíritu. Ella es el vientre universal, pues precede a todo.
Barbelo es clave en el pensamiento gnóstico. De ella surgen los demás eones. Ella es el vientre cósmico, y todos los textos gnósticos la mencionan, aunque lo que viene después puede variar entre diferentes escritos. Barbello es clave para comprender cómo los gnósticos interpretaban el cristianismo. Junto con el espíritu invisible, Barbello da a luz a otro ser divino llamado el autooriginado, que también es identificado con Cristo. Esto forma una familia divina: el Padre, el Espíritu Invisible, la Madre, Barbello, y el Hijo, Cristo. Volveremos al papel de Cristo más adelante, pero por ahora, solo sepan que Él sirve como un puente entre Barbello, la Madre y la multitud de otros eones. Junto a Cristo hay 4 grandes luminarias, cada una con su nombre. Sus nombres son Harmosel, Aurel, Davitai y Elilith. Ahora, dentro de estas luminarias, existen las formas arquetípicas de la humanidad, el Adán original y su hijo Set, y de estas 4 luminarias continúan surgiendo más eones. ¿Ves por qué este sistema es difícil de entender? Es muy complejo y los textos gnósticos ofrecen versiones distintas sobre la estructura del reino divino. Es difícil afirmar con certeza cuáles creían que eran los detalles. Pero normalmente hay 24 eones en total, así que casi 24 pensamientos de esta mónada divina. Como mencioné, llevan nombres de estos atributos divinos. Así que verdad, mente, vida y lo más importante para nuestra historia, sabiduría, llamada Sofía en griego. Aunque los eones trascienden el género, suelen describirse como pares masculino-femenino complementarios. También difieren en ciertos aspectos, por lo que todos son Dios en sentido general al surgir de los pensamientos de Dios. Pero también conforman un tipo de divinidad más complejo que el simple monoteísmo al que estamos acostumbrados hoy en día. Llegamos al punto crucial de la creación gnóstica. Se enfoca en uno de los eones más externos, la sabiduría, llamada Sofía. Según el libro secreto de Juan, Sofía creó algo por sí misma, sin consultar a su contraparte masculina ni al gran espíritu invisible. Así que dice que ella, la sabiduría, quiso engendrar algo semejante a sí misma. Sin el consentimiento ni la aprobación del espíritu, ni la de su pareja, el varón no dio su aprobación. Ella no halló a su pareja y lo consideró sin consentimiento del espíritu, ni saber de su pareja. Sin embargo, ella dio a luz. El resultado fue un desastre porque Sofía actuó sola, sin equilibrio ni aprobación. Su creación salió mal, terriblemente mal, y fue, ya sabes, un percance, un ser imperfecto que existía fuera de la armonía divina del todo. Dice que no se parecía a su madre y estaba deforme. Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se transformó en la figura de una serpiente con rostro de león. Sofía se horrorizó y avergonzó de inmediato. Ella escondió su creación deformada de los otros eones y la ocultó en una nube. A este ser se le dio el nombre de Yaldabaoth y a veces ella lo llamaba Saclas. Aquí es donde se pone interesante Yaldabaoth. Este tipo de serpiente con cabeza de león, en su ignorancia, no sabe nada del verdadero mundo divino que está por encima de él, cree que es el único Dios que existe. Con solo recuerdos vagos y distorsionados de lo divino, el pleroma procede a crear su propio mundo, una imitación defectuosa e imperfecta del verdadero reino divino. Y ese reino, que este ser es una especie de bastardo, una serpiente deforme con cabeza de león. El mundo que creó es el universo en el que vivimos. Aquí los gnósticos rompen radicalmente con el cristianismo o judaísmo tradicional. Básicamente están diciendo que todo nuestro universo fue creado por error, por un ser inferior e ignorante que pensaba que Él era el único Dios. Ahora, la idea de que el mundo material fue creado por este ser inferior, a menudo llamado el artesano o el término el demiurgo, no era tan impactante. En el mundo antiguo, muchos filósofos e incluso monoteístas aceptaban una versión de este concepto, que hoy en día sería bastante radical. En ese tiempo, existían sectas religiosas que realmente creían esto. Lo radical era decir que este creador era ignorante y en cierto modo malvado. Esto llevó a una sorprendente reinterpretación de toda la Biblia hebrea, cada historia, ya sabes, del Antiguo Testamento. Adán y Eva, el Edén, el diluvio y la ley a Moisés fueron obra de Yaldabaoth. El dios falso, el dios menor que surgió de esta bastardización de Sofía, esta especie de eón de la sabiduría. El Dios de los israelitas presente en el Antiguo Testamento sería, según esta visión, una deidad falsa e ignorante.
Ahora bien, esta no es la opinión que yo sostengo, esta es solo la visión gnóstica. Ahora, en esta visión, el mundo material se convierte en algo negativo. Es el resultado de un error que debe corregirse. Somos prisioneros en una creación hecha por este ser necio que nos mantiene atrapados aquí. Pero hay esperanza. Según la historia gnóstica, los humanos tienen naturaleza dual. Sí, somos seres materiales creados por Yaldabaoth, ¿no? Fuimos creados a imagen de Dios, que en esta interpretación es este ser parecido a una serpiente con cabeza de león. Pero el verdadero reino divino en realidad se enteró de esto e intervino para ayudar a la humanidad. Engañaron a Yaldabaoth para que soplara su espíritu en Adán, tal como dice la Biblia. En realidad, esto buscaba dar a la humanidad la chispa divina de sabiduría y otros eones. La chispa divina dentro de nosotros permitió que Adán se pusiera de pie y desafiara la autoridad de Yaldabaoth y nos dio el potencial de escapar de este tipo de realidad en la que estamos aprisionados y regresar a nuestro verdadero hogar en el reino divino. Tras la creación de Eva, ella y Adán tuvieron hijos. Según textos gnósticos, Caín y Abel nacieron de una unión impura. Cuando el espíritu de Eva dejó su cuerpo, Yaldabaoth la poseyó, y Caín y Abel fueron el resultado. Pero Adán y Eva tuvieron otro hijo, y ese hijo fue Set, quien fue concebido correctamente, y Set se volvió extremadamente importante para los gnósticos. Set era visto como el portador de la verdadera gnosis, el ancestro y el padre espiritual de la comunidad gnóstica. Por eso suelen llamarse semillas de Set, y los estudiosos los conocen como setianos. Ellos trazan su linaje espiritual hasta Set, el verdadero hijo de Adán y Eva. Esta historia de la creación contradice la interpretación bíblica tradicional. Digo, solo toma como ejemplo a la serpiente en el jardín del Edén, que tentó a Eva y a Adán para que comieran. Del árbol del conocimiento, para los cristianos tradicionales, ese es Satanás, ese es el engañador. Para los gnósticos, la serpiente era un mensajero del pleroma, el mundo divino, que buscaba dar a la humanidad una vía de escape de Yaldabaoth y esta prisión mediante el conocimiento. Muchos dicen que esta interpretación nació al comparar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Incluso hoy en día, muchos lectores notan lo que parece ser un cambio de personalidad en Dios. Entre estas dos partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios parece muy severo y ordena ejecuciones, plagas, muestra celos y enojo. El Nuevo Testamento enfatiza el amor y la compasión. Incluso los cristianos con los que he hablado dicen que estos dos dioses no son exactamente iguales. Y los gnósticos también notaron esta contradicción, y para ellos la única explicación era que estos debían ser dioses diferentes. El falso dios Yaldabaoth, descrito en el Antiguo Testamento, y el verdadero Dios que envió a Jesús, el espíritu invisible del mundo divino. Yaldabaoth, ignorante y vanidoso, exige adoración exclusiva y castiga a quienes no obedecen. En un momento de la Biblia hebrea, él declara, según los gnósticos, «Por mi parte, yo soy un Dios celoso, y no hay otro Dios aparte de mí». Ahora, el libro secreto de Juan señala la paradoja. Si no existiera ningún otro, ¿de quién tendría celos? Según los gnósticos, esa declaración celosa revela accidentalmente la verdad. De hecho, hay otro Dios, un Dios verdadero, más allá de Yaldabaoth. Estos, como sabemos, son los eones, y por supuesto, la mónada suprema. Este espíritu invisible que sostiene toda la existencia, así que la humanidad se encuentra atrapada en la prisión ilusoria de esta existencia material. Pero tenemos el potencial de escapar y regresar a nuestro verdadero hogar en la divina pleroma. Solo necesitamos darnos cuenta de ello, y aquí es donde entra Jesús. Los gnósticos, al final del día, se consideran cristianos. Su movimiento surgió como una respuesta a la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, a quien designaron y reconocieron como el Cristo. Este era el ungido y salvador de la humanidad. Diversos textos gnósticos describen la naturaleza de Jesús de formas distintas. Algunos textos, como El primer pensamiento de las tres formas, señalan que Barbelo adoptó forma humana como Jesús. Por mi parte, me vestí de Jesús. Lo saqué de la madera maldita y lo hice permanecer en reposo en las moradas de su progenitor. El libro secreto de Juan, como vimos antes, describe a Cristo como un eón divino distintivo, nacido de la unión del Espíritu invisible y Barbelo. El punto crucial es que este Jesús es un Salvador enviado por el Dios Supremo, el verdadero Dios, para rescatar a la humanidad de la prisión creada por el ignorante Yaldabaoth. Pero la comprensión gnóstica de Jesús difiere drásticamente de lo que llegó a ser, ya sabes, la creencia cristiana ortodoxa. Los gnósticos adoptaron la doctrina del docetismo. Esta es la idea de que Jesús no tenía un cuerpo material real, solo lo aparentaba. Por lo tanto, él nunca sufrió ni murió realmente en la cruz en un sentido físico.
Si conoces la teología cristiana tradicional, notarás que esto es una gran desviación. La humanidad y sufrimientos reales de Jesús son centrales en la historia ortodoxa de la salvación. El punto central en el cristianismo tradicional, como sabemos, es que Dios se hizo verdaderamente humano y murió, una muerte real para expiar el pecado humano. Recuerda que los gnósticos veían el mundo material como negativo desde el inicio. Consideraban que la materia era obra de un Dios falso y necio, por lo que no valoraban igual la realidad física. Según la visión gnóstica, Jesús nos salvó al enseñarnos la gnosis, el conocimiento de nuestra verdadera identidad y origen, no por su sufrimiento. Cristo fue enviado por el Espíritu Invisible para recordarle a la humanidad nuestro verdadero hogar en el reino divino de la totalidad. Exacto, el pléroma, la existencia divina plena en la que realmente deberíamos estar. Y así, Jesús en realidad nos estaba ayudando a escapar de las cadenas de este mundo material. Es una narrativa de salvación distinta al cristianismo ortodoxo. Los gnósticos se consideraban la semilla de Set, quienes recibieron la verdadera enseñanza de Cristo dada por los apóstoles. Poseían una gnosis exclusiva de la realidad divina, que luego podían transmitir a nuevos iniciados. Y constituían una parte significativa del mundo cristiano primitivo en muchos aspectos, y sus prácticas reales eran un poco extrañas. ¿Cómo practicaban los gnósticos su fe? Como muchos movimientos religiosos antiguos, los gnósticos practicaban algún tipo de bautismo con agua. Su bautismo probablemente era muy diferente al de la tradición cristiana. Se mencionan los 5 sellos, pero los estudiosos no saben con certeza qué significa. Parece que los gnósticos se bautizan varias veces, quizá según etapas o niveles de iniciación. O el camino espiritual en el que estabas hacia este pleroma no era como un evento único como lo es en el cristianismo tradicional. La característica principal de la práctica gnóstica parece haber sido el uso de varios métodos y técnicas para ayudar a los practicantes, básicamente ascender al reino divino, progresando a través de diferentes niveles de eones hasta llegar realmente a Barbelo, y luego quizás incluso contemplando al propio espíritu invisible. Entonces, el erudito David Braque explica que los gnósticos creían que el intelecto humano podía experimentar la gnosis, básicamente el conocimiento de Dios dentro de esta vida mortal. Aunque fuera breve, ellos veían esta experiencia como un ascenso a un conocimiento superior, intelectual y cósmico. El gnóstico podía ascender intelectualmente contemplando niveles más abstractos de existencia, empezando por comprender su propia existencia, luego la de seres divinos inferiores y llegando a la contemplación de eones superiores. En última instancia, Barbello recuerda algo así como el útero cósmico, e intenta obtener algún conocimiento imperfecto del primer principio inefable, el espíritu invisible. Así que estas prácticas a menudo involucraban el ascetismo y el estudio de textos místicos y filosóficos. Pero más allá de esto, no encontramos rituales distintivos que caracterizaran claramente a las comunidades gnósticas, al menos ninguno que realmente haya sobrevivido en el registro histórico. Curiosamente, los gnósticos rechazaban prácticas que otros cristianos hacían, así que ellos pensaban que la Eucaristía, por ejemplo, la comunión ritual con pan y vino que finalmente se transubstancia para convertirse en Cristo, ellos consideraban esto una tontería, como muestra el Evangelio de Judas, donde Jesús se burla de algunos apóstoles por hacer la Eucaristía. Al hacer esto, el texto sugiere que están mostrando su ignorancia y adorando a un Dios falso en lugar del verdadero. En este Evangelio, Judas Iscariote es el héroe y el único apóstol que comprende la identidad de Jesús. Cuando le dice a Jesús, vienes del reino inmortal de Barbelo, pero en cuanto al que te envió, no soy digno de decir su nombre. Básicamente está demostrando su conocimiento y comprensión superiores. Ahora, de nuevo, solo quiero señalar que el Evangelio de Judas no está incluido en los textos cristianos. Esto es puramente un escrito gnóstico. Ahora, estas doctrinas e interpretaciones distinguían a los gnósticos de muchos cristianos primitivos, como Irineo y Justino Mártir, luego considerados ortodoxos o proto-ortodoxos. Pero recuerda, en esos primeros siglos había muchos movimientos cristianos que tenían cierta reivindicación sobre lo que realmente significaba ser verdaderamente cristiano. Al final, los gnósticos fueron expulsados de su propia escuela. Los setianos fueron muy influyentes en su tiempo. Sus ideas se extendieron por el Imperio Romano y moldearon varios movimientos de esa época. Algunos de estos movimientos suelen agruparse como gnosticismo, como dijimos, pero en realidad no son totalmente gnósticos ni encajan en la definición estricta.
Así que los valentinianos, por ejemplo, asociados con el maestro del siglo II llamado Valentín de Alejandría, tomaron mucho de los mitos gnósticos, pero los adaptaron usando un lenguaje más explícitamente cristiano. Textos no canónicos valentinianos como el Evangelio de la Verdad y el Tratado Tripartito presentan varias similitudes con la mitología gnóstica, aunque más simplificadas. La visión del mundo valentiniana no era tan negativa como la gnóstica. Parece que eran un poco más monistas en su pensamiento, un poco más monoteístas. También se integraron más al cristianismo principal, asistiendo a las mismas iglesias y servicios que otros. También se reunían aparte para sesiones especiales donde discutían sus propias interpretaciones. De hecho, Ireneo, en su texto contra las herejías, tiene a los valentinianos como su principal objetivo y preocupación. Y en cierto modo tiene sentido, ¿no? Quizá le preocupaban más porque desde fuera parecían más cristianos comunes en esa época. Pero supuestamente albergaban estas, ya sabes, enseñanzas muy heréticas en secreto, atrayendo a creyentes desprevenidos a sus círculos de estudio y, en última instancia, alejándolos del camino del cristianismo ortodoxo. Luego están Marción y los marcionitas. Marción era de Anatolia, hoy Turquía. Compartía muchas características con los gnósticos, como la creencia en el reino divino y un demiurgo creador del mundo material. El dios creador de Marción no era ignorante ni malvado. Marción lo describía como implacablemente justo, y en lugar de llamar al Dios Supremo el Espíritu Invisible, simplemente se refiere a él como el forastero. Ahora, a Marción se le atribuye ser el primer cristiano en intentar crear un Nuevo Testamento canónico. Su versión incluía un Evangelio de Lucas modificado y varias de las cartas de Pablo. A diferencia de los gnósticos, que usaban la Biblia hebrea con fines didácticos, pero no alababan al Dios del Antiguo Testamento, Marción rechazó por completo el Antiguo Testamento. Otros grupos y pensadores claramente se inspiraron en las ideas gnósticas durante este periodo. Cada uno de ellos podría merecer su propia discusión detallada. Pero la escuela gnóstica principal, los setianos, destaca como la expresión particularmente fascinante de este movimiento cristiano temprano. Cuando el cristianismo se volvió la religión oficial del Imperio Romano y la doctrina ortodoxa se consolidó en varios concilios, la escuela gnóstica fue desapareciendo del registro histórico. No sobrevivieron abiertamente a estos hechos, pero rastros del pensamiento gnóstico persisten en movimientos posteriores. El maniqueísmo y el mandeísmo tienen muchas similitudes con el gnosticismo. Incluso en la Edad Media, grupos como los cátaros en Europa Occidental enseñaban doctrinas posiblemente vinculadas a ideas gnósticas, así que, ¿dónde nos deja eso? Como muchas religiones antiguas, el gnosticismo vive hoy un resurgimiento de interés. Existen cursos universitarios y libros que lo demuestran, esta renovada fascinación por esta antigua herejía, y he usado herejía entre comillas. No afirmo conocer la verdad, pero no comparto la filosofía gnóstica. Ahora, algunas personas hoy en día incluso se identifican como gnósticos, y en realidad están tratando de revivir esta antigua forma de cristianismo. Esto muestra lo complejo que es el panorama. Sabes, especialmente en aquel entonces, pero incluso hoy en día, que tienes diferentes religiones como el gnosticismo, que incluso están creando templos en la actualidad. Pero más allá del interés moderno, el estudio del gnosticismo nos enseña algo realmente interesante sobre el cristianismo y sobre la religión en general. Durante siglos, decíamos que Jesús fundó la única iglesia verdadera y que luego surgieron herejías separadas. Pero la historia quizá no sea tan simple, ¿verdad? Puede haber muchas ideas compitiendo y al final ganan quienes reflexionan sobre su historia. En mi opinión, la verdad es más interesante. El cristianismo primitivo fue un movimiento diverso, con muchas ideas e interpretaciones rivales del mensaje de Jesús. Y los gnósticos eran solo una voz en este coro, y aunque fueron muy influyentes y muy controvertidos, crearon una mitología compleja que reinventó el cosmos y el papel de la humanidad. Cuestionaron las creencias fundamentales sobre Dios, la creación y la salvación. ¿Y eran correctas sus ideas? Eso realmente no le corresponde decirlo a los historiadores. Eso depende de ti o de tu propia experiencia personal con Dios. Podemos afirmar con certeza que los gnósticos formaron parte de la historia del cristianismo de alguna forma. No siempre fueron forasteros. En cierto momento se identificaron como cristianos. Usaban las mismas escrituras y adoraban al mismo Cristo, aunque lo entendieran diferente. De hecho, creían seguir el camino que Jesús había trazado. Al final los gnósticos perdieron, ¿cierto? El Sacro Imperio Romano y la Iglesia que eventualmente tomó el control de Europa no eran gnósticos, al menos en términos institucionales, ¿verdad?
Y como resultado, sus libros fueron enterrados en el desierto, probablemente para nunca ser encontrados, y sus comunidades desaparecieron. Y durante más de 1000 años, existieron solo como estos villanos, estos herejes, en los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Ahora podemos escuchar sus voces y reinterpretar lo que querían decir desde el inicio. Gracias a un campesino que cavaba fertilizante en Egipto. Ahora podemos leer sus palabras y entender su mensaje. Podemos apreciar la creatividad y profundidad. Ellos reflexionaban mucho sobre esto, y la imaginación radical, aunque parezca loca. Ellos sí aportaron algo a la versión temprana del cristianismo, y si no otra cosa, tal vez solo reforzaron la creencia de los primeros padres de la Iglesia y ofrecieron un contrapeso para entender la ortodoxia cristiana. Y aunque los gnósticos perdieron la batalla por el alma del cristianismo, las preguntas que ellos plantearon siguen siendo de cierta manera relevantes, ¿no? Como ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cómo puede existir tanto mal? ¿Dónde está Dios? Y todo esto, ya sabes, este mundo en el que vivimos. ¿Cuál es el significado de la salvación? ¿Qué significa realmente creer en Jesús? Y estas preguntas siguen siendo vitales hoy en día como lo eran hace 2000 años. Y por esa razón, creo que las ideas gnósticas al menos valen la pena considerarlas. Y si no es por otra cosa, quizá tener un contraargumento pueda fortalecer tu propia fe. Esa es la filosofía de los gnósticos. Solo aclaro que no fui criado como gnóstico. No comparto ideas gnósticas, así que si me equivoqué, lo siento. Si eres gnóstico, comenta y avísame. Si me faltó algo, avísame si interpreté mal algo, o si no le di a algo una oportunidad justa. Seré honesto, me parecen fascinantes las ideas y, aunque soy católico, es una interpretación interesante del cristianismo. Y sí, como dije, si no es por otra cosa, es un ejercicio útil para trabajar en tu mente. Como, bueno, si creo en, ya sabes, toda la Biblia, incluso el Antiguo Testamento. ¿Cómo se cruzan estas ideas con mis ideas o mis luchas con el cristianismo? He notado incluso al ir a la iglesia de niño que el Dios del Antiguo Testamento es algo enojado. Jesús parece más tranquilo y dócil. He escuchado a personas señalar esto antes y su explicación me parece, como mínimo, interesante. Si eres creyente, deberías al menos considerarlo. Si no creciste en ningún tipo de, ya sabes, marco judeocristiano, ¿qué piensas de esto? Si eres una persona religiosa, ya sabes, hindú, musulmán, ¿esto contradice en algo tu filosofía? ¿Tienen argumentos o apologética en contra? Me gustaría saber su opinión, dejen un comentario. Como siempre digo, este espacio es una oportunidad para explorar todas las ideas y cosmovisiones con una mente abierta y buena fe. Intenté caracterizarlas bien y espero haberlo logrado hoy. Bienvenidos a Campamento Religión. Gracias por sintonizar, los episodios salen cada domingo. También chequen Campamento de Historia si les gustan los análisis históricos profundos y Campamento Gañón si les gustan las entrevistas y todo tipo de otros análisis profundos variados que vamos a hacer. Cristos, ¿aprendiste algo sobre el gnosticismo? Digo, eres griego, probablemente ya conozcas muchas de estas palabras. Te ayudé con algunas, agradécelas. Hay muchos episodios sobre este tema en el canal principal, así que chécalos. Ve a verlos. Escucha a Cristos al menos una vez. Gracias por sintonizarnos. Les agradezco mucho y que la paz esté con ustedes.